si vamos grabando sesión y os voy comentando un par de cuestiones que ya están puestas en el campus virtual que corresponden a lo siguiente. Esta semana es la primera de las 2 tutorías grupales del semestre. Generalmente las tutorías grupales van a estar la semana antes de los controles prácticos. Como la semana que viene son los controles prácticos del léxico, pues esta semana los grupos tienen la tutoría grupal y he puesto en el campus virtual los horarios de cada uno de los grupos. Son todas de 2 a 3, empiezan mañana y bueno, hay todos los días. Y lo que vamos a hacer ahí es, bueno, pues en esas 2 horas, en la de prácticas y en esa, pues resolver las cuestiones que surjan y terminar con la práctica del analizador léxico, porque la semana que viene será los controles. Eso, uno. Y otra cuestión es relativa al control de teoría que pasa del 17 de marzo al 24, porque parece que genera menos incompatibilidades el 24 con otros controles, aunque bueno, no es un examen al uso, es un controlillo durante la hora de clase, o sea que no es una parte de la materia, pero bueno, pues para que no tengáis demasiados el mismo día, parece que genera menos incompatibilidad el miércoles día 24. Más adelante no podía ser porque ya se iba juntando demasiado con el segundo control, que es en abril, la Semana Santa y todo esto. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar para el miércoles 24 de marzo. Cada grupo lo hace en su hora de teoría. Y esas son las 2 cuestiones de avisos que ya están en el campus virtual. ¿Alguien tiene alguna cuestión, algo que comentar respecto a esto? Bueno, pues si no hay nada que comentar, voy a compartiros ya el escritorio y vamos a empezar. Voy a situarme, a ver, sí, voy a situarme en donde lo dejamos el último día. Estábamos inmersos en el paso de un autómata finito sin landamovimientos, podría ser determinista o no, pero sin landamovimientos, estábamos inmersos en ese paso al autómata, digamos, el paso a la expresión regular. Y el último día habíamos dicho que a partir del dibujo del autómata, o de la tabla, se podía construir un sistema de ecuaciones. Y habíamos construido el sistema para este autómata. Yo había dicho, pues vamos a ver, teniendo en cuenta quién es L0, L0 es la expresión regular que representa a las palabras que este autómata reconoce, que son las que empiezan en 0 y terminan en 2. Entonces, una palabra, un camino, una palabra cuyo camino en el autómata empiece en 0 y termine en 2, en este caso concreto, se forma o bien empieza por A o por B, con lo cual vuelve a L0, vuelve a 0. Y a continuación, lo que resta es un camino que va de 0 a 2, o sea, L0, o bien empieza por A y a continuación hay un camino que va de 1 al final, que es 2. Y toda palabra que vaya de 0 a 2, o bien empieza por A y por B y luego va de 0 a 2 lo que resta, o bien empieza por A y luego va de 1 a 2 lo que resta. Y así salía L0. Toda palabra que vaya de 1 a un final, en este caso el 2, la única opción que tiene es empezar por A y luego lo que resta, que vaya de 2 a 2. Por eso pongo esto. Y una palabra que vaya de 2 a 2 solo puede ser la vacía, porque no sale ninguna flecha con 2, de 2. Por tanto, estas son las 3 ecuaciones relacionadas con el autómata. Y lo habíamos visto ya el otro día. ¿Alguna duda?
Bueno, pues si no hay dudas, lo que voy a poneros a continuación en la diapositiva siguiente es la fórmula general para construir las ecuaciones en cualquier autómata que nos den, siempre que no tenga lambda movimientos. Y para ello necesito una notación. Voy a llamar MQQ' a esto que pone aquí, que no es más que la suma de las etiquetas de todas las flechas que salen de Q y llegan a Q'. La suma de las etiquetas de todas las flechas que salen de Q y llegan a Q'. Si voy hacia la diapositiva de antes, M00 es A más B, suma de las etiquetas de las flechas que salen de 0 y van a 0. M de 0,1 es A, suma de todas las flechas que salen de 0 y van a 1. A. M de 0,2 no es nada, no existe, vacío, nada, porque no hay ninguna flecha que salga de 0 y vaya a 2. M de 1,0 tampoco existe, M de 1,1 tampoco, M de 1,2, esa es la suma de todas las flechas que salen de 1 y van a 2. Y M de 2,1, de 2,0 o de 2,2 no es nada. Luego son los únicos M's que tienen algo. Bueno, pues en general, para cualquier autómata, M de Q' es la suma de las etiquetas de todas las flechas que salen de Q y van a Q'. Entonces, claro, dicho esto, una ecuación que represente a los caminos que van de Q a un final, pues es, primero, Q es fijo, pero para cada Q' calculo la suma de todas las flechas que salen de Q y van a Q', variando Q' en todos, incluido el propio Q. Y para cada M de QQ' le acompaño la concatenación con LQ'. Es decir, estos son, como decir, los caminos que van de Q a un final son la suma de todas las flechas que van de Q a Q' concatenado con un camino que vaya de Q' a un final. Esto es lo que hemos hecho en el caso particular del autómata de antes. Y esta es la fórmula general. La fórmula general que vale para todos los autómatas. ¿Alguien no entiende que esto es, vamos a apartar el TQ para después, que esto es la fórmula general o parte de la fórmula general que sirve para construir la ecuación LQ de cualquier autómata finito sin lambda movimientos? ¿Alguien tiene alguna duda ahí? Porque si no hay dudas, voy ahora con este término. Este término TQ solo tiene dos opciones. O bien es nada, no existe, vacío, nada. Y es vacío cuando el Q, cuya ecuación estoy calculando, es no final. Y TQ será lambda cuando el estado cuya ecuación estoy calculando sí es final. Por eso, aquí, el T2 es, no hay ninguna flecha que salga de 2 y que vaya a ningún lado. Luego los M son todos nada, pero el TQ existe y es lambda porque 2 es final. No hay ningún término, ningún M2,0, ni M2,1, ni M2,2, pero sí que el T2 existe y es lambda por ser 2 final. ¿Alguna duda? En definitiva, esta fórmula que tenéis aquí es la
fórmula que describe cualquier ecuación de cualquier autómata finito no determinista sin lambda movimientos. Y es la fórmula que tenéis que utilizar para construir el sistema de ecuaciones para cada estado Q, con el TQ correspondiente en cada estado Q. Y aquí tenéis el ejemplo. Aquí tenéis el ejemplo, abajo, de la aplicación de la fórmula al autómata anterior. ¿Alguna duda? Bueno, pues, si no hay dudas, ya sabemos cómo construir el sistema. Lo que toca ahora es, bien, ¿cómo se resuelve? Vale, aquí tengo, en el ejemplo este, aquí tenemos un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, pero ¿cómo resuelvo yo el sistema? Porque, claro, no es un sistema algebraico en el que yo pueda restar, dividir, claro, aquí yo podría despejar el L0 en función de L1, pero ¿cómo lo despejo? O sea, no puedo poner L0 es igual a L1 partido por 1 menos A más B. No, es que no hay menos, ni hay división, ni hay nada. O sea, hay que buscar, hay que moverse en el contexto de las expresiones regulares. Y para ello, para despejar y para resolver sistemas, bueno, viene lo que se llama la regla de Arden. Esta regla, esta propiedad ya apareció cuando vimos expresiones regulares y vimos las propiedades de las expresiones regulares, apareció, pero la saltamos. Dije yo, bueno, esto vamos a retomarla cuando sea necesario. Este es el momento en el que es necesario. Y la regla de Arden lo que permite es despejar, sin dividir, porque no existe esa operación en el contexto de las expresiones regulares. Entonces, la regla de Arden, en este caso, lo que dice es que si tenemos R, S y T son expresiones regulares. Si tenemos una ecuación de este tipo, R, una expresión regular, igual a S concatenado con R más T, podemos despejar R en función de S y T de esta manera. Son equivalentes. R igual a S, R más T, y R igual a S asterisco T. Son equivalentes y nos sirve para despejar. Pero eso sí, solo se puede hacer esta equivalencia y por tanto despejar si la palabra vacía no es una de las palabras representada por S. Fijaros, hay un paralelismo entre esto y las expresiones algebraicas. Si estuviéramos en álgebra, yo diría R igual a S, R más T, despejo, y entonces R es igual a T partido por 1 menos S. Podría poner esto, R igual a T partido por 1 menos S. Eso siempre que S sea distinto de 1. Porque si S es igual a 1, estoy dividiendo por 0. Pero cuando S sea diferente de 1, si tengo R igual a S, R más T, puedo poner R igual a T partido por 1 menos T. Si S es igual a 1, pues nada. R igual a R más T, pues tendríamos que ser que T fuese 0, es la única opción. En este caso podemos despejar. ¿Queda claro? Hay un paralelismo. Pero aquí no se puede dividir. Por tanto, lo que ocurre en este caso, la regla de Arden, lo que me dice es que si yo tengo esto y lambda no está dentro de las palabras que representa S, puedo despejar R y poner R es igual a S asterisco T. Aquí no hay mucho que dudar. Es una propiedad que se verifica y que yo no voy a demostrar. Que podría demostrarla, pero la demostración lleva un cierto tiempo y que no tenemos, que tampoco es que aporte muchísimo, pero que sepáis que hay que usarla así y la vais a usar mucho a la hora de resolver sistemas para pasar de un autómata no determinista o determinista sin lambda movimientos para pasar de un autómata de esas características a su expresión regular equivalente. Lo vais
usar muy a menudo. Y lo que pone aquí abajo no es más que un paralelismo de esto que os estoy diciendo en el plano algebraico con la suma de los términos de una progresión geométrica razón S menor que 1. Daros cuenta que en el contexto de las expresiones regulares, ese asterisco era algo parecido a esto, donde aquí en vez de 1 poníamos lambda, pero ese asterisco es lambda más S más S cuadrado más S a la etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un paralelismo algebraico, pero no deja de ser un paralelismo, no tiene nada que ver, aparte de esa curiosidad. Lo que quiero que se os quede es esto, que es la clave para despejar, y siempre que lambda no esté en S. Y lo vamos a usar ahora. Vamos a usar la regla de Arden para resolver el sistema del ejemplo que estamos tratando. De hecho, para resolver el sistema hay 3 pasos. El primer paso, obtener las ecuaciones. ¿Cómo? Con la fórmula genérica que os dije antes. Tal cual. Paso 2, despejar cada LQ en función no de otros L's, sino de expresiones regulares, aplicando las propiedades de las expresiones regulares, principalmente la regla de Arden, que acabamos de ver, y la distributiva, entre suma y producto, o entre unión y concatenación. Y finalmente, quedarnos con el LQ0, siendo Q0 el estado inicial del autómata de partida. Ese LQ0, lo que nos dé LQ0 como expresión regular, no dependiendo de ningún otro L, es la expresión regular equivalente al autómata. Y vamos a ver el ejemplo aquí. Voy a resolver aquí mismo. Aquí ya tenemos el paso 1 hecho. Tenemos las ecuaciones hechas. Bueno, pues voy a resolver el sistema. Si L2 es lambda, L2 no depende de nada. L2 ya está resuelto, es una constante. Luego puedo decir, sustituyendo en L1, que L1 es A concatenado con L2, que es lambda. A concatenado con lambda es A. Luego ya tengo L1 despejado, es A. Y si tengo L1 despejado, lo puedo sustituir aquí y L0 me queda A más B, L0 más A concatenado con L1, como L1 es A, más AA. Y ya tengo L0 en función solo de L0. Fijaros, esto responde al patrón de la regla de Arden, siendo esto es R, A más B es S, esto habíamos dicho que es R, y doble A es T. Luego tengo R igual a S, R más T, el patrón de la regla de Arden. ¿Está lambda en S? ¿Quién es S? A más B. No, ahí no está lambda, porque en A más B solo está A y B, no lambda. Luego puedo poner como que, ¿qué dice la regla de Arden? Que R en este caso es igual a S asterisco T. Pues lo pongo. R, que es L0, es S asterisco. A más B es S. A más B asterisco concatenado con T. AA. Y ya tengo el L0 solamente en función de A's y B's y operaciones. No hay ninguna. Luego, esta es la expresión regular que busco, porque 0 es el estado inicial, que si os dais cuenta es A más B estrella. AA son todas las palabras que terminan en 2 A's, como era el automata. ¿Alguna duda? Pues si está claro, vamos a hacer otro ejemplo. Para eso voy a ir a la pizarra. Voy a empezarlo nuevo. Voy a hacer otro ejemplo de otro autómata. Realmente va
es un autómata un poco preparado para que sea un ejemplo ilustrativo, y va a reconocer pues, el mismo lenguaje, pero es determinístico. Aquí voy a poner 3 estados que voy a llamar Q0, Q1 y Q2. Este ya lo vimos, este autómata, ¿eh? Q0, Q1 y Q2, y que tiene las siguientes transiciones. Q0 con 0 va a sí mismo, y con 1 va a Q1. Q1 con 0 va a Q0, y con 1 va a Q2. Q2 con 0 va a Q0 y con 1 va a sí mismo. Este es un autómata finito, ya veis que es determinista. De cada estado sale una única flecha etiquetada con cada símbolo. Ahí sale. Y si lo miráis un poco y lo analizáis, veis que reconoce para que una palabra vaya de Q0, que es el inicial, a un final, que en este caso solo es Q2, tiene que terminar en 2 unos. Si no terminan 2 unos, se va de Q2. De momento que haya un 0. Mirad, voy a calcular la expresión regular asociada a este autómata, que no es el mismo que el otro, por tanto, el sistema será diferente. Pues voy a calcular. Voy a llamar L0, L1 y L2, en vez de Q0. L0, pues es flechas que van de 0 a 0, sí, pues una. Pero L0, solo hay una, más 1, L1. T sub 0 es nada porque Q0 no es final. L1, flechas que salen, pues 0, L0, solo hay una que va de 1 a 0, más 1, L2. Y T sub 1 es nada porque Q1 no es final. Y L2 es 0, L0, aplicando la fórmula, más 1, L2, pero T sub 2 sí que es lambda porque Q2 es final. Luego tengo el sistema. Paso 1 es. Paso 2. Mirad, yo podría hacer esto ahora. De aquí voy a despejar L2. Esto es R. Esto es S. Y T sería 0L0 más lambda. 0L0 más lambda sería el T, la suma de las dos, que es SR1 por L2 más T, que es todo lo demás. Entonces podría decir, aplicando la regla de Arden, L2 es S estrella, o sea, 1 asterisco, concatenado con T, pero T es 0L0 más lambda. Y tendría L2 en función de L0. Ya no estaría en función de L2 también, que podría sustituirlo aquí y trabajar. Y llegaría, aplicando un método triangular, a resolver el sistema. Pero me saldría una expresión regular larga, no simplificada. Estaría bien, podría dejarla así, pero también podría simplificarla. Sin embargo, si conviene a veces, voy a ir hacia atrás otra vez, esto estaría bien, ¿eh? Sería correcto, pero si nos fijamos en el sistema, averiguamos cosas que nos pueden ser de utilidad y mediante las cuales ahorramos tiempo. Vuelvo al sistema. Aquí lo tengo otra vez. Fijándome un poco, me doy cuenta de que esto es idénticamente igual a esto. Las dos cosas son la misma. 0L0 más 1L2. O sea, que yo puedo decir que realmente el L2 es el L1 más lambda. Porque esto, de acuerdo a la ecuación anterior, esto es L1. O L2 en realidad es
L1 más 2, ¿de acuerdo? Y esto me permite despejar L2 en función de L1 de manera más sencilla, pero por este caso particular del autómata, porque me he dado cuenta de este detalle. Si no, estaría en lo otro, que también está bien, pero es más largo, porque ahora, si yo sustituyo L2 por su valor aquí, me sale que L1 es 0 L0 más 1 por L2, o sea, más 1 por esta suma, que resolviéndola queda 1 L1 más 1 con lambda más 1. Y entonces me doy cuenta de que tengo dos ecuaciones ya, L0 y L1, y dos incógnitas, L0 y L1. He reducido el sistema a dos ecuaciones. Voy a ponerlas en la hoja siguiente. O sea, L0 es 0L0 más 1L1. Y L1 es 0L0 más 1L1 más 1. Más 1, L1 más 1. De nuevo, observando las ecuaciones, me doy cuenta de que esto es exactamente lo mismo que la primera parte de L1. O sea que realmente puedo decir que L1 es L0 más 1. Y si L1 es L0 más 1, sustituyendo aquí, me sale que L0 es 0L0 más 1 por L1. Pero L1 es L0 más 1. Luego es más 1 L0 más 1, 1. O dicho de otra manera, 0 más 1, distributiva L0 más 1. Hasta aquí, ¿alguien se ha perdido? Estoy haciendo cosas muy sencillas. Y ya tengo L0 solo en función de L0. Y además la regla de Arden. Esto es R, esto es S, esto es R, esto es T. R igual a S, R más T. Y además, en S, que es 0 más 1, no está lambda. Luego R será igual a S estrella, 0 más 1, asterisco, T, 1, 1. Es decir, las palabras que terminan en 1, 1. Si hubiéramos seguido por el camino largo de antes, porque no nos damos cuenta de este tipo de detalles, nos saldría otra expresión que a simple vista parecería que no tiene nada que ver con esta, pero que sería equivalente. Y estaría bien también, aunque no estaría simplificado. Por lo cual, mi consejo es que os fijáis en estas cosas, porque os saldrá la expresión regular más simplificada y tardaréis menos. Evidentemente, estas cosas ocurren en estos ejemplos, en pocos ejemplos. Es mirar un minuto a ver si ocurre y si no, aplicar la regla de Arden. Y no debe preocuparos de que sean expresiones muy diferentes. De la misma forma, voy a poner un ejemplo algebraico que es muy diferente. 4 más 2, ahora vamos al álgebra, 4 más 2 es muy diferente a simple vista que 1 más 1 por 1 más 1 más 1 por 2. 1 más 1 por 1 más 1 más 1 por 2 es igual que 4 más 2, como bien sabéis. Porque estamos acostumbrados a hacerlo las cuentas. Pero para alguien que no sepa lo que son estos símbolos, decir que esto es equivalente a lo otro, dice, pues no lo veo, porque esto es 1 más 1 por 1 más 1. Pues esto pasa lo mismo, como no estábamos acostumbrados a trabajar con expresiones regulares, si vemos 0 más 1 estrella, 1, 1, pues os puedo decir que esto es equivalente a 0 más 1 estrella, 0 más 1 estrella, 1,
1 concatenado con lambda. Es lo mismo, porque 0 más 1 estrella, 0 más 1 estrella es 0 más 1 estrella. 1 concatenado con 1 con lambda, 1 concatenado con lambda es 1. Si lo concatenamos es 1, 1, ¿veis? Son equivalentes, pero aparentemente parecen diferentes. Depende mucho de cómo abordéis el sistema. Os sale una simplificada, otra menos simplificada. ¿Alguna cuestión al respecto? Muy bien. Pues si no hay dudas, volvemos a las diapositivas para deciros que lo que hemos visto hasta ahora, esto es de Arden, lo que hemos visto hasta ahora es el paso de un autómata sin lambda movimientos a una expresión regular. Voy a ir al diagrama que vimos el último día, que era este. En este diagrama ya habíamos visto todo y nos quedaba por ver estas dos cosas. Esta la hemos visto ahora, que es como si hubiéramos visto también esta, ¿eh? Pasar de un autómata determinista a una expresión regular, sea mínimo o no, el método es el mismo. Es más, el autómata de partida puede ser no determinista. Simplemente con que no tenga lambda movimientos, este método que acabamos de ver sirve para recorrer las flechas que tengo marcadas. No sirve para recorrer esta. Porque esa no, el método no sirve porque el autómata tendría lambda movimiento. Pero para ir de un lambda movimiento a una expresión regular, pues recorreríamos primero esta, que hay algoritmo, y luego esta, y ya sería. Luego, solo nos falta para ver que se puede ir de cualquier sitio de esta figura a cualquier otro, solo nos basta saber cómo se pasa de una expresión regular dada, vamos a pasar al autómata finito no determinista con lambda movimientos. Es lo único que me queda por ver, este paso, para concluir que se puede ir de cualquier sitio de esta figura a cualquier otro. Y se puede completar el círculo de expresión regular a autómata, de autómata a sin lambda movimientos, de sin lambda movimientos a determinístico, de determinístico a determinístico mínimo y de mínimo determinístico a expresión regular. Y tendríamos ya el ciclo completo, pero me falta este paso, que es el que vamos a ver ahora. Es decir, pasar de una expresión regular a un autómata no determinista con lambda movimientos. Y esto me lo da este teorema, que dice que si me dan una expresión regular R, hay un autómata con lambda movimientos y con a lo sumo, bueno, voy a quitarlo de a lo sumo, voy a poner y con un estado final del que no sale ninguna flecha, que es equivalente a la expresión de partida. Con un estado final del que no sale ninguna flecha. Y lo vamos a demostrar por inducción. Acordaros que la definición de expresión regular también se hacía por inducción. Cuando la definimos tres expresiones regulares básicas y después definimos reglas de combinación de expresiones regulares para construir otras más grandes. Pues vamos a demostrar por inducción que para toda expresión regular hay un autómata de estas características, viendo en el paso primero que lo hay para las expresiones regulares básicas, que son estas tres. Y efectivamente resulta muy evidente. Si tengo la expresión regular, palabra vacía, mirad este autómata. Este autómata es finito no determinista con lambda movimiento. ¿Cuántos lambda movimientos? 0. Por tanto, se puede
considerar como con 0 lambda movimientos. Solo tiene un estado final. Del estado final no sale ninguna flecha. Y reconoce solo la palabra vacía, porque empieza y se queda ahí, como es inicial y final. Luego, para la palabra vacía, hay un autómata que verifica esas condiciones. Para el lenguaje vacío, el que no tiene ninguna palabra, pues mirad, este autómata, nadie dijo que los autómatas tenían que ser conexos, no pone en ningún lado. Alguien me dice, pero este autómata equivale a si quito este. Sí, equivale. Pero como dije en el enunciado del teorema que tenía que tener un final, pues lo pongo ahí a capón, desconectado, para que solamente sirva para cumplir la exigencia de que tenga un final. Pero podría ser el otro. Entonces este autómata que está ahí puesto, ese autómata no reconoce nada. ¿Por qué? Porque empieza en el inicial, no puede hacer nada, se queda ahí, y como es no final, ¿qué reconoce este autómata? El lenguaje vacío. Luego, fenómeno. Tenemos un autómata que cumple las características del teorema y que es equivalente a la expresión regular vacía. Y aquí tenemos finalmente la expresión regular que representa solo la palabra A, y este autómata es un autómata finito, no determinista, con 0 lambda movimiento, un estado final del cual no sale ninguna flecha. ¿Y qué reconoce? Pues si estoy en el inicial, que es ese, la única opción que tengo para ir al final es leer una A y punto, nada más. ¿Qué reconoce? La palabra A. Pues aquí tenemos que las 3 expresiones básicas tienen autómatas que cumplen las exigencias del teorema. ¿De acuerdo? Este es el caso básico, el caso fácil. ¿Qué me queda por ver? El caso inductivo. Es decir, supongamos que tenemos 2 expresiones regulares, R1 y R2, y para cada una de ellas hay 2 autómatas que verifican las condiciones. Es decir, que son no deterministas, con lambda movimientos, con un estado final, del que no sale flecha, y que reconocen respectivamente M1 y M2, R1 y R2. El paso inductivo. Pues suponiendo esto, voy a aplicar inducción y ver cómo construir un autómata que reconozca R1 más R2, R1 concatenado con R2 y R1 asterisco o R2 asterisco, que sería cualquiera de las dos. Y así completo la demostración por inducción. Hago la suposición de que los estados de los autómatas M1 y M2 no se llaman igual, que los conjuntos de estados no tienen ninguno que se llame igual, ninguno común, para que no haya conflicto. Bueno, pues dicho esto, estos son los métodos para construir el autómata que reconozca la unión. Mirad, para construir a partir de M1 y M2, que son autómatas que reconocen respectivamente R1 y R2. Para construir la unión, lo que hago es, pongo M1, que es conocido, me lo han dado, que tiene un final del cual no sale ninguna flecha. Pongo M2. Y luego, creo un lambda movimiento, bueno, F1 y F2 dejan de ser finales, y creo sendos lambda movimientos que van de los finales de M1 a M2 a un nuevo final que creo yo y que llamo F. Y creo sendos lambda movimientos de un nuevo inicial que llamo Q0, lambda movimientos a los iniciales de M1 y M2. Y pongo como final este, como único final del que no sale ninguna flecha. Es un autómata que responde a las exigencias del teorema. ¿Qué reconoce este autómata? Cualquier palabra que vaya de aquí a aquí. Esa palabra, con lambda puede ir aquí a aquí, tiene que, o bien va por arriba, por tanto, esa palabra habrá llegado a F1, que era final en M1, luego, o bien, en este caso, estará en M1, o bien va por abajo, con lo cual habrá llegado a F2,
que es el final de M2, y por tanto estará en M2. La única manera de ir de Q0 a F es o bien por arriba, con lo cual la palabra está en M1, o bien por abajo, con lo cual la palabra está en M2. ¿Qué reconoce este autómata? La unión de M1 y M2. Es un autómata que verifica que tiene un final del que no sale ninguna flecha y reconoce M1 unión M2 o R1 más R2. ¿Alguna duda? Y vemos cómo lo hemos construido. Bueno, pues sigo. Para la concatenación es análogo. ¿Cómo concateno M1 con M2? Pues primero M1, creo un lambda del final de M1 al inicial de M2, pongo M2, creo un lambda del final de M2 a un nuevo final que yo me introduzco y creo un nuevo inicial y un lambda de ese inicial al inicial de M1. Para ir de Q0 a F, la única opción es, aquí no me cuesta nada, es leer una palabra que está en M1 y a continuación una palabra que está en M2. Y luego directamente al final con la. Es decir, ¿qué palabras acepta este autómata? Las que primero tienen un trozo de M1 y a continuación un trozo de M2. Concatenación de R1 y R2. Tiene un solo todo final, F, del cual no sale ninguna flecha. Luego ya tenemos cómo se construye el autómata que concatena otros dos autómatas. ¿De acuerdo? Y solo me queda el último paso inductivo. En caso de que quiera hacer el cierre de Kleene. Voy a hacerlo con R1. El cierre de Kleene con R2 sería análogo. ¿Cómo hago esto? Aquí lo tenéis. Este es el M1. ¿Y qué hago? Del único final que tiene M1, creo un lambda movimiento al inicial. ¿Para qué? Para hacer bucle. Para poder hacer una palabra, otra palabra, otra palabra, etcétera, las que sean. Creo un lambda de un nuevo inicial al inicial de M1, un lambda del final de M1 que deja de serlo a un nuevo final F, y para que, como en R estrella está la palabra vacía, para que la reconozca tengo que crear un lambda directo del inicial nuevo al final nuevo. ¿Qué reconoce este autómata? Lambda, o sea, R0, R, por aquí, por aquí, por aquí, y cualquier potencia de R, que sería hacer esto, ir al final con un trozo de R, volver al inicial, segundo trozo de R, tercer trozo de R, así hasta que me canse un número finito, cuando me canse, al final. En definitiva, ¿qué reconoce este autómata? Tal cual lo he puesto. Reconoce R asterisco. Con esto completo la demostración por inducción, porque he demostrado que las expresiones regulares básicas tienen un autómata y he demostrado por inducción que si tengo el autómata de dos expresiones, puedo construir el de la unión, el de la concatenación y el de la clausura de Kleene. ¿Alguna duda con esto? Bueno, pues si no hay duda, lo que vamos a hacer el próximo día, y lo avanzaré hoy, es un ejemplo de esto. El próximo día yo os voy a poner un ejemplo de una expresión regular, será uno de estos que tienen aquí, uno de estos dos, y a partir de ese ejemplo, aplicando no exactamente lo que acabamos de ver, sino un resumen, unas reglas de desarrollo de lo que acabamos de ver, desarrollaremos desarrollaremos la expresión regular usando estas tres reglas que explicaré mañana en teoría,
concretamente, pero que ya os podéis hacer una idea de cómo funcionan, y aplicando estas reglas de desarrollo, pues conseguiremos a partir de la expresión regular un autómata finito, no determinista, con lambda movimientos, que solo tendrá un final, ya que no sale ninguna flecha, que será equivalente a la expresión regular de partida. Y entonces, a partir de lo que yo explique mañana, podremos completar el círculo del problema, el problema más completo que se os puede poner, que sería, imaginaros que os doy esta expresión regular, aplicaríais el método que veremos mañana para construir el autómata no determinista con lambda movimientos. Después de él pasaríais con el algoritmo correspondiente a eliminar los lambda movimientos, obteniendo un autómata no determinista. Después iríais al autómata determinista equivalente usando el algoritmo que también vimos. Después lo minimizaríais obteniendo el determinista mínimo. Y finalmente, con el método que vimos en la primera parte de esta sesión, calcularíais el sistema de ecuaciones, resolveríais el sistema y os tendría que dar que L0 sería esta expresión regular u otra más grande, pero equivalente. Y así haríamos el problema completo, que pasa de la expresión regular otra vez a ella misma, completando todo el círculo de transformaciones que vimos en el tema este de los lenguajes regulares. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguien tiene algo que comentar? Bueno, pues si no es así, si no hay nada que comentar y todo está razonablemente entendido, mañana haremos ese ejemplo y terminaremos con esta parte del tema, aunque no con el tema. Falta muy poco, pero no se acaba todavía. Bueno, pues entonces ya solamente me resta deciros muchas gracias por la asistencia, por la atención y que tengáis un buen día. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.